Buenas noches. Buenas noches. Ya- Bien, ya estamos listos para empezar ahora la clase de este día lunes. Estoy compartiendo la pantalla y bueno, pues de las partes, recordando un poco las clases pasadas, de las partes que integran a lo que es el sistema de agua potable, pues primero está en el caso de pozos profundos, la bomba, que fue lo que vimos hasta la clase pasada. Luego después sigue la línea de conducción, que es la que lleva el agua extraída hasta el tanque elevado o el tanque de regularización. Entonces ahorita vamos a tratar a tratar lo correspondiente a cómo se diseña la línea de conducción. La línea de conducción, pues como dijimos, lleva el agua desde la extracción hasta el tanque de regularización y de ahí pues se va a distribuir hacia la red de agua potable de la población. Entonces, así es como esto funciona. Una línea de conducción pues debe seguir el perfil del terreno. ¿Cuál es el perfil del terreno? Pues de la bomba hasta donde está el tanque elevado, pues ahí tenemos pues que el terreno va así, posiblemente. Ese es el perfil del terreno. ¿Sí? Depresiones, elevaciones, va irregular. Es difícil encontrar algo perfectamente regular. Entonces debe seguir lo más fácil esto y debe ser lo suficientemente alto el tanque de regularización para permitir pues que baje el agua por gravedad. En caso de que no haya un punto elevado, que no haya un cerro o una loma donde se pueda localizar el tanque, pues entonces hay que elevarlo, construirlo elevado, ya sea de acero o de concreto. Bueno, entonces el agua baja por gravedad hacia la red de distribución. Y las bombas, pues ya vimos cómo se diseñan en clases pasadas. La bomba cómo se diseña para para extraer el agua desde el manto acuífero, desde la zona profunda hasta la superficie. Las bombas pueden trabajar todo el día, pueden trabajar solamente algunas horas, todo depende de cómo hagamos el esquema de trabajo. Obviamente que si tenemos pensado bombear menos horas, pues el tamaño de la bomba debe ser más grande porque de todas maneras no cambia el gasto que la gente va a requerir. En el, en el tanque de almacenamiento, en el tanque elevado, ahí en ese tanque pues entra agua procedente de la de la bomba, entra agua y pues hay un nivel de agua y por acá por abajo pues sale lo que es el tubo hacia la red de distribución. Pero aquí esta agua, a veces este tanque va a tener mucha agua y a veces va a tener
poca agua. Todo depende de la demanda. Aquí la bomba va a estar bombeando las horas que nosotros le digamos. En caso de que haya poca demanda, el tanque se va a llenar. Pero cuando haya muchísima demanda, entonces el tanque se va a vaciar. Ese es el coeficiente que se maneja dependiendo de las horas que se pretendan bombear. Ya vimos una tabla al inicio de casi el curso donde viene qué factores se consideran para el tanque de almacenamiento dependiendo de las horas que estemos bombeando. Entonces aquí pues habla de otros tipos de sistemas que nosotros no lo vamos a tratar. Vamos a trabajar el sistema de que el agua baje por la línea que conecta directamente a la red de distribución. Son tres partes esenciales: el suministro, que es pozo profundo en nuestro caso, línea de conducción y tanque de regularización, y finalmente la salida a la red de distribución, a donde se van a conectar cada una de los domicilios. ¿Qué gastos de diseño se utilizan? Pues es el gasto máximo diario, el requerido en un día máximo de consumo, porque las variaciones que haya en las horas, en algunas horas va a haber más demanda de la gente, en otras horas va a haber menos demanda de la gente, pues el tanque de regularización va a absorber esas diferencias. Entonces, deben planearse, aunque no siempre se hace, pero deben planearse que las líneas de conducción por bombeo, o sea que la bomba esté trabajando 24 horas al día. De esa manera el tamaño de la bomba va a ser menor. Y bueno, también hay que ver para el diseño el diámetro de la tubería que vamos a utilizar para llevar el agua de la bomba hacia el tanque de regularización. Ya dijimos que siguen la topografía del terreno, o sea, el perfil del terreno, y ahorita se los dibujé. E hidráulicamente hay líneas imaginarias. Hay una línea que se llama piezométrica, que se llama línea de energía, y línea de gradiente hidráulico, que es la presión más la elevación. Todas esas líneas, la piezométrica y el gradiente hidráulico, debe ser capaz de salvarlas la línea de conducción. Entonces, también dice que no debe haber presiones negativas, es decir, no debe haber, la tubería no debe estar por encima del gradiente hidráulico, porque entonces se provocarían presiones negativas. Es decir, si tenemos aquí el tanque, si tenemos aquí la bomba, va a haber aquí una presión, va a haber aquí un gradiente. Bueno, me salió chueca. Es una línea, que es el gradiente hidráulico. La tubería debe quedar por debajo de ese gradiente hidráulico. Es decir, yo no puedo tener una tubería que vaya así y luego así, porque en ese caso aquí esta parte estaría trabajando en presión negativa. Por lo tanto, yo debo cuidar que siempre la línea de conducción se ajuste a la topografía del terreno, jamás por encima del gradiente hidráulico de trabajo.
y también la tubería debe soportar la presión más alta que se pueda presentar en la línea de conducción. ¿Qué presiones son las más altas? Pues cuando hay una válvula que se cierra repentinamente. Es el llamado golpe de ariete. Ese golpe de ariete se da en toda válvula que conduce agua y que se cierra repentinamente. Es un golpe porque el agua viene fluyendo y cerramos de repente el flujo, lo interrumpimos y el agua trae velocidad y golpea y eleva la presión en la tubería de manera repentina e instantánea. Y es fuerte. ¿Cómo se salva en las casas habitación el golpe de ariete? Pues se deja una respiración, se deja un tubo conectado al tinaco, expuesto al aire libre, abierto, para que ese tubo absorba pues lo que es el golpe de ariete, pero en este caso en una red de este tipo no se puede hacer eso. Entonces se ponen válvulas contra golpe de ariete. Tuberías hay de muchas, de fierro galvanizado, de fierro fundido, asbesto cemento, PVC, polietileno y cobre. El asbesto hasta cierto punto ya está descontinuado por cuestiones de que dicen que produce cáncer y no sé qué tantas cosas, pero bueno, finalmente vamos a hacer nuestro ejemplo y ustedes van a hacer su tarea pues sobre tubería de como si fuera de asbesto cemento, pero hay de PVC, hay de fierro, hay de polietileno, hay de cobre. Hay que tener cuidado de que las tuberías resistan esa presión a las cuales se va a someter. Los diámetros de tuberías de acero desde 2, 4, 24, ¿sí? Y acá 6 pulgadas de aumento entre 30 y 72. Vida útil prolongada. Cuando se requieren diámetros grandes y resistir presiones elevadas, es excelente su uso y es resistente y liviano. Pero como desventajas, pues la corrosión. La corrosión está presente en todo metal y va a estar expuesto a las inclemencias del tiempo. Y aparte se expande 3/4 de pulgada por cada 100 pies de largo. Cuando aumenta la temperatura casi a 40 grados, hay que instalar juntas de expansión. Las de fierro fundido tienen esos diámetros 3/4 y van de 2 en 2, 20, 24 en incrementos de 6 hasta 48. Los tubos tienen 4 metros de largo, pero se pueden tener tramos de 6 metros que obviamente hay que conectarlos. Soportan desde 350 libras por pulgada cuadrada, que son 2500 kilonewton por metro cuadrado. Puede durar hasta más de 100 años bajo condiciones normales de operación, es decir, cuidando la corrosión. Y bueno, la corrosión externa no es problema porque la pared es muy gruesa, pero aún así se pueden encamisar con polietileno para proteger de ambientes desfavorables. Bueno, tenemos de fierro galvanizado, que ya lo conocen ustedes, también de fierro galvanizado. Los diámetros más comunes son estos. Y bueno, pues es el metal corrugado, galvanizado, y aumenta la resistencia y a la presión, y se reduce su espesor de pared. Los de concreto son para proyectos específicos, ya que son bajo pedido los diámetros, pero no está muy comercializado. Sirven a líneas de alta presión
tienen un refuerzo de acero para resistir tensión. Pero no se pueden usar, el refuerzo de acero pues no se usa cuando son tuberías de baja presión. Pueden resistir presiones estáticas de hasta 400 psi, que son 2700 kN por metro cuadrado. Luego tenemos de asbesto cemento, que son una mezcla de cemento Portland, sílica y fibras de asbesto. Los diámetros van de 4 a 36, de 0.1 metro a 1 metro de diámetro, y los tramos son de 4 metros comercialmente hablando, y soportan presiones hasta 200 psi. Son muy fáciles de instalar y son resistentes a corrosión, pero aquí la cosa es que las fibras de asbesto pueden ser despedidas por aguas agresivas, es decir, aguas ácidas, aguas con alto contenido de sulfatos van a favorecer que se desprendan fibras de asbesto y sean ingeridas por los seres humanos. Es frágil, otra desventaja, porque se puede romper cuando alguien accidentalmente excava ahí. Bueno, los criterios para seleccionar material pues son factores hidráulicos, gastos, presiones y velocidades de diseño, el costo, que por ahí no nos vamos a meter en ese aspecto porque sería demasiado, pero en todo proyecto debe estar considerado el costo y que sea la alternativa más barata, más económica. En cuanto a diámetros disponibles también, que existan esos diámetros que estamos solicitando, y en la calidad del agua y tipo de suelo. Bueno, aquí ya nos habla de la tubería de acero, de asbesto cemento, de plástico, ya vimos las características. Hay de PVC o polietileno para diámetros menores de 150 milímetros, o sea, 15 centímetros de diámetro. Y pues la mayor resistencia va a estar dada por el acero y el fierro galvanizado. Bien, nosotros vamos a hacer el ejemplo ahorita sobre tubería de asbesto cemento, aunque ya hice la aclaración de que actualmente ya no se utiliza por la cuestión de la salud, pero lo vamos a hacer porque son las tablas que tenemos disponibles ahorita. Claro que si queremos hacer de acero, de concreto o de otros materiales, hay que conseguir las tablas solamente de los diámetros comerciales y sus características de fricción y resistencia, nada más. Es todo, pero el procedimiento es exactamente el mismo. Olvidándonos de los costos, nosotros en este caso vamos a considerar pues solamente los requerimientos hidráulicos, nada más. Hidráulicamente, ¿qué necesitamos? ¿Bajo qué presiones va a trabajar la tubería? ¿Cuál es el gasto que va a tener que llevar esa tubería? ¿Hasta dónde la va a tener que llevar? ¿Cuál es el desnivel que debe de salvar? Etcétera. Vamos a proponer el tipo de tubería y diámetro. Tipo de tubería de antemano para nuestro ejemplo sería, y para su tarea también sería, de asbesto cemento. Y el diámetro sí lo propondríamos, pero que vaya de acuerdo a lo existente comercialmente. ¿Qué gasto vamos a utilizar? El gasto máximo diario. Vamos a calcular el gasto teórico y lo vamos a comparar con el gasto de diseño. Si eso no resulta igual, hay que redimensionar la tubería, es decir, aumentar o disminuir el diámetro hasta que el gasto calculado sea mayor que el gasto de diseño. O sea, que lo que calculemos que soporta la tubería sea mayor, un poco mayor, no tan mayor,
pero un poco mayor al gasto de diseño. Este es el primer requisito. Es decir, es un proceso iterativo que por lo regular a veces salen una o dos iteraciones muy rápidas. Luego se van a comparar las velocidades de flujo, porque también es otro condicionante. Si el diámetro sí es mayor, pero la velocidad de flujo mínima o máxima no se cumplen. ¿Por qué la mínima? Porque si es menor que la mínima va a haber sedimento, se va a tapar la tubería. Y si es mayor que la máxima, la tubería se va a desgastar, se va a erosionar muy rápido. Entonces también una tubería de bajo diámetro, el agua va a ir a mucha presión, a mucha velocidad, y va a desgastar las paredes de la tubería. Hay que tener cuidado con eso. Acuérdense que tenemos una horizonte de planeación a 10, 15 años. Entonces eso debe durar la línea de conducción. Bueno, ya dijimos que el tipo de terreno también tiene mucho que ver, porque si es terreno abrasivo, o sea, si es terreno que tenga contenidos de sulfatos altos, pues hay que considerar el desgaste que pueda tener la tubería, la corrosión que pueda tener la tubería debido a ello. Bueno, aquí tenemos nosotros esta figura. Esta figura nos dice o nos habla de que aquí está la bomba, aquí baja la bomba y aquí está el motor. De aquí sale la tubería y se va recorriendo, tratando de salvar a topografía, y luego finalmente llega ahí. Alguna tubería iría por arriba, otra iría enterrada, dependiendo de del mejor trazo que se pueda tener, el más económico. Aquí tenemos una elevación. Es la altura del tanque, que es esta. Y de aquí, es el desnivel topográfico. Yo cuando les di la red que ya la línea de conducción que les di para diseñar la bomba, les va a servir para esto. Ya les di yo esto y esto, porque a la salida del perfil que yo les di de la red de la línea de conducción, pues ya está hasta el punto más alto, a donde vacía al tanque. Entonces estas dos alturas ya las tienen ustedes. Luego hay una línea piezométrica. Estas son imaginarias. Es decir, por la presión. Y luego hay un 20% de golpe de ariete, un 20% de esta línea, aunque aquí no se ve a escala, que es la línea de sobrepresión. Cuando se cierra una válvula o cuando la bomba deja de funcionar, un corte eléctrico deja de funcionar intempestivamente, el agua que está acá arriba va a tender a regresarse y va a golpear tubería y válvulas y puede reventarlas. Claro que las puede reventar. Aquí no podemos poner como en las casas, porque tendríamos que poner un tubo desde aquí hasta acá. ¿Sí? Pues imagínense poner un tubo desde aquí hasta acá con salida a vacío, o sea, a atmósfera, como se pone los tinacos. No se puede. No se puede poner aquí, porque aquí no. De aquí no va para acá, de aquí sale, pero para allá, para lo que es la red de distribución. Entonces, como esto es inviable,
pues hay que poner válvulas absorbedoras del golpe de ariete, más que la tubería absorba por sí misma un porcentaje del golpe de ariete, tanto tubería como válvulas como componentes absorban por sí mismas. ¿Sí queda claro? Sí. Bueno, la línea de sobrepresión son las cargas más críticas que soportará la tubería. Pasos. Se considera la línea de sobrepresión con un valor relativo igual a 0. Primero vamos a considerar que esta línea de sobrepresión aquí no hay nada, es 0. Ahora vamos a ver. El perfil del terreno se divide con líneas paralelas a la línea de sobrepresión. Bueno, vamos a ver aquí. Vamos a trabajar con asbesto cemento, aunque ya lo dijimos y lo volvemos a repetir. Aquí están los valores de la clasificación comercial. Lo vamos a repetir de que no se usa, pues. Desde 0 hasta 50 es A5. Esto se refiere a los diámetros. De 50 a 70 A7, porque lleva otro espesor de pared. De 70 a 100 A10 y de 100 a 140 es la A14. De PVC son estas. De 0 a 45 es RD64. De 45 a 71 es RD41 y así sucesivamente. Ya dijimos que hay que considerar el costo, pero en ese aspecto no nos vamos a meter porque pues tendríamos que hacer un costeo total y tener un proyecto completo para saber cuál es la más conveniente. Sería demasiado trabajo que no se puede abarcar en una clase. Bueno, entonces necesitamos pues ver cuánto se va a producir por golpe de ariete. Y ese es el fenómeno transitorio que se produce al tenerse un incremento de presión en la tubería y se presenta en estos casos por un cierre brusco de alguna válvula. ¿Sí? Se cierra una válvula bruscamente y pues va a golpear, o por un paro automático en el bombeo porque se fue la energía eléctrica. Se va a incrementar la presión y va a llegar a esa línea de sobrepresión que ya vimos ahorita. Bien. Por lo tanto, se debe diseñar la tubería para que resista un porcentaje del golpe de ariete, porque otro porcentaje lo va a tener que resistir una válvula especial contra golpe de ariete. Entonces la válvula contra golpe de ariete va a absorber el 80% del valor de ese golpe de ariete, que viene dado el golpe de ariete como una elevación, como si dejáramos caer agua desde esta elevación por la tubería, como si le metiéramos intempestivamente esta altura de agua a la tubería intempestiva o repentinamente. El valor del golpe de ariete se va a determinar con esta fórmula o ecuación: 145 V más sobre raíz cuadrada de 1 más EA, que es el módulo de elasticidad del agua, por D, entre ET, que es el módulo de elasticidad del material de la tubería, por E. El módulo de elasticidad del agua son 20.670 kilogramos por centímetro cuadrado. Y la tubería de asbesto cemento tiene un módulo de elasticidad de 328.000 kilogramos por centímetro cuadrado.
el PVC 28.100 y el acero 2.100.000 kilogramos por centímetro cuadrado. D es el diámetro de la tubería en centímetros y E es el espesor de las paredes de la tubería en centímetros. Entonces procedamos con nuestro ejemplo. Estos datos ya los van a tener ustedes. Su gasto de bombeo, 55 litros por segundo es el que tenemos nosotros. No sé cuánto les haya salido a ustedes si es que ya lo hicieron. Se va a proponer un diámetro tentativo. Entonces vamos a proponer un diámetro tentativo. La longitud total son 325 metros. De la figurita que yo les di de la línea de conducción, ya pueden sacar de ahí la longitud total. De hecho, lo tuvieron que haber sacado para el diseño de la bomba. El diámetro tentativo es raíz de Q por 1.20, donde phi es el diámetro tentativo, Q es el gasto de diseño en litros por segundo y 1.2 es un factor de ajuste. Entonces aquí vamos a sustituir el valor 55 litros por segundo, raíz de eso por 1.20, nos da 8.90 pulgadas, que equivale a 228.6 milímetros. Pero, como no existe una tubería con este diámetro, la más próxima es de 250 milímetros, que equivale a la de 10 pulgadas. Por eso hay que ver la tabla de diámetros comerciales. Aquí tenemos diámetros comerciales para asbesto cemento y aquí está de 75 a 100, 150, 250, 300, 400, 350, 450. Son las clase A5. Esto es lo que soporta en kilogramos por centímetro cuadrado y la presión de ruptura en MPa o atmósferas. Bueno, acá de 75 también tenemos a 100, tenemos esta otra con clase A7 que soportan más. Tenemos estas con de la clase A10, o sea, de los diámetros hay de la clase A5, A7, A10, se refieren al espesor de las paredes. Obviamente una A10 va a resistir más presión que una A5. Una A5 de 75 a 100 milímetros va a resistir 1.72 MPa o 17.5 kilogramos por centímetro cuadrado, mientras que su equivalente en A7 va a resistir 24.5 y el de A10 va a resistir 35 kilogramos por centímetro cuadrado. Y tenemos A10 y A14. Bueno, entonces ya tenemos aquí el diámetro preliminar. Ahora vamos a sacar el área, porque el tubo trabaja lleno. El área va a ser igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Como pi vale 3.1416, este va a ser 0.785 d cuadrado. O sea, al dividir 3.1416 entre 4 da 0.785 por d cuadrada. Y la longitud es 325 metros. Nos da un área de la sección transversal de 10 pulgadas de 0.04906 metros cuadrados. Ese es el área de la sección hidráulica, ¿sí?, de la tubería en metros cuadrados.
Entonces, ahora se va a calcular la velocidad. Velocidad con la ecuación de continuidad, velocidad es igual a Q sobre A, donde Q vale 0.055 y A es igual a 0.04906 metros cuadrados. Estos de aquí. Nos da una velocidad de 1.12 metros por segundo. Entonces ahora vamos a ver si esos 1.12 cumplen con la velocidad que viene dada por esta tabla. Dice, velocidades máximas permisibles en tuberías. Asbesto cemento hasta 5 metros por segundo. Nosotros tenemos 1.12. Entonces estamos cumpliendo con la velocidad que especifica la Comisión Nacional del Agua en su boletín de 1992. Por lo tanto, se acepta. Ahora vamos a ver, HF son las pérdidas por fricción. Cuando el agua está subiendo por la tubería hasta el tanque de regularización, pues hay fricción, hay fricción, hay fricción, hay fricción. Y esa fricción equivale a tener una presión más que vencer. Y obviamente la tubería tiene que soportar esa presión que le vamos a meter por la cuestión de la fricción. HF se determina con la fórmula de Manning. Esta fórmula es K por L por Q al cuadrado, donde K es un coeficiente que se consulta en tablas. L es la longitud de la tubería y Q es el gasto de 55 litros por segundo. Entonces, los valores de K se muestran aquí. K, aquí nos habla de diámetros, de media, un cuarto, un cuarto, uno y media, dos y media, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 y aquí serían los valores de K, .009, .010, .011, 12, 13. Ahora, ¿cuál usar? Pues ahorita vamos a ver. Aquí está la fuente donde se obtuvo. Tiene hasta 54 pulgadas de diámetro. Vamos a usar el valor de .011. ¿Sí? .011. Voy a checar aquí nada más. .011 porque es el valor para asbesto cemento. .011. Entonces, N, .011, N, ¿sí? Esta N es la de asbesto cemento. Pero cada material tiene su N. ¿Qué es N? Es el coeficiente de fricción. Cada material va a tener distinta fricción, distinta resistencia al paso del agua a manera de fricción. Entonces el asbesto cemento es .011. Ahí sus apuntes tienen una tabla ustedes con los valores de N para diferentes tipos de materiales. Por eso aquí dice tabla 6. Es la tabla 6 de sus apuntes. ¿De cuáles apuntes? De los de esta unidad tercera. Entonces, para .011, y estamos hablando de un diámetro,
de 10 pulgadas. Me estoy regresando. 10 pulgadas. Vamos a entrar aquí a estas tablas. Y para 10 pulgadas, aquí está 10. Y para .011, sí, aquí está 10. Y para .011, tenemos K igual a 1.87, que es el valor que se está usando aquí. Entonces ya Q cuadrado es igual a .055 al cuadrado, .003025, y se saca la sobrepresión por lo que es la fricción. Es decir, es como si dejáramos caer 1.84 metros de agua repentinamente de carga a la tubería. Es como si tuviéramos un depósito lleno a 1.84 y el agua va a bajar por ahí. Va a generar una presión en la tubería. Entonces, a eso se refiere HF. ¿Hasta aquí alguna pregunta que tengan? Bueno, la tabla que les dije, la tabla 6, son los coeficientes de rugosidad de Manning, N. Y aquí está para lo que es asbesto cemento, .011, la que usamos ahorita. Aquí está la tabla que viene en sus apuntes también. Pero si hubiéramos usado concreto, sería .015. Si hubiéramos usado acero corrugado, hubiera sido .022. O si hubiéramos usado acero remachado, .019, etc. Plástico, .009. Menos fricción. Entre más alto es este valor, hay más resistencia por fricción. El desnivel total es igual al desnivel topográfico más HF, que es el que acabamos de calcular, más un 10% de HF, que son las pérdidas menores que se tienen siempre. ¿Sí? Pérdidas menores, X pérdidas menores, 10% de HF, que sería 20 más 1.84 más .184, nos da 22.024 metros de desnivel total. Ese es el desnivel topográfico. Ese es el desnivel por rozamiento o fricción, y este es el 10% de este. 1.84 por .1 da .184. Eso nos da un total de 22.024. Entonces el golpe de ariete, hay que poner un valor tentativo de presión de trabajo en kilogramos por centímetro cuadrado. Lo que vamos a considerar es un 20% del desnivel topográfico. Si el desnivel topográfico es de 20 metros, vamos a considerar que el golpe de ariete es de 4 metros, un 20% de 20 metros. Entonces, la sobrepresión tentativa sería 22.024, que es esto, más 4 metros, nos da 26.024 metros columna de agua. 1 kilogramo por centímetro cuadrado es igual a 10 metros columna de agua. Por lo tanto, tenemos una presión de 2.6 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces vamos a usar la tabla 3, que ya se las mostré ahorita, donde vienen A5, A10, etc. Y vemos que el A5 de 250 milímetros, o sea,
250 milímetros de diámetro son 10 pulgadas, soporta hasta 15 kilogramos por centímetro cuadrado, lo cual es mayor que la que tengo yo aquí, de 2.6. Por lo tanto, se acepta. O sea, no fue necesario hacer un proceso iterativo como tal. Ahora vamos a calcular el golpe de ariete real. La velocidad es 1.12 metros por segundo, a la cual va a viajar el agua. Esa velocidad nos dio acá. Es esta, 1.12. 1.12 y se sustituye en la fórmula. El diámetro son 25.4 centímetros, que son 10 pulgadas. El espesor de la pared de la tabla 7 viene que es de 1.6 centímetros. Se sustituye y nos da que el golpe de ariete son 123.02 metros columna de agua. Entonces se va a considerar 0.2 porque va a absorber el 20%, la tubería va a absorber el 20% de 123.02. ¿Quién va a absorber el otro 80%? Ya lo había mencionado ahorita, la válvula contra golpe de ariete. Entonces esto, transformado a kilogramos por centímetro cuadrado, basta con dividirlo entre 10. Y tenemos aquí que va a resistir un total de 4.66 kilogramos por centímetro cuadrado, que es menor de los 15 que soporta la A5. La tubería A5 de 250 milímetros en la tabla soporta esto. Entonces, se concluye que se va a trabajar o que se va a diseñar la línea de conducción con tubería de asbesto cemento de clase A5 de 10 pulgadas de diámetro. Aquí vienen tablas de diámetros y espesores comerciales. Aquí viene el esquema del diámetro. Y eso es todo para el diseño de la línea de conducción. ¿Hasta aquí tiene alguna pregunta? ¿Sí me escuchan? No, no hay duda. Bueno. Ahí le vamos a dejar por hoy. Nada más permítame tantito para tomar la captura de pantalla de la asistencia. Espero que estén trabajando en su tarea. Y la siguiente tarea, mañana la comentamos, sobre lo que va a constar. Que es básicamente el diseño de la línea de conducción, lo que acabamos de ver. Ya tienen el esquema, los gastos, ya el gasto de diseño ya se supone que también lo van a sacar. Si es que empezaron, ya lo deben tener. Y también va a consistir en el diseño del tanque de regularización, aunque eso es muy sencillo, nomás determinar el tamaño. Bueno, nos vemos mañana. Pasen buena noche. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Gracias, igualmente. Igualmente, que estén bien.